Los temas que he preparado, que como les decía antes es resumido, los preparé de esta forma. Al principio de cada tema va a haber un breve video donde explica y enseña la base o el concepto básico de cada tema. No, ¿por qué lo puse el video? Porque quiero presentarlo de esa forma para que sea más rápido, no tener yo que explicarlo. Entonces, ese video va a enseñar el concepto básico de cada tema y va a ser para aquellas personas que no conocen del tema, sobre todo si las personas que ya conocen del tema, pues ya saben de qué se trata el zarandeo, pero las que no, ese video es necesario que se ponga atención al video para entender en forma general y en forma básica el concepto de cada tema. Así que vamos entonces a ver el video para este tema, mostrando el concepto básico. Cuando usted oye la palabra zarandeo, ¿qué le viene a la mente? Probablemente algo que fue sacudido, movido, casi siempre para separar. El zarandeo es un proceso espiritual donde quedará muy clara la decisión individual de cada persona en el gran conflicto espiritual. El zarandeo no lo realiza Dios de manera arbitraria. Por el contrario, es fruto de la forma como las personas, a lo largo de su vida, encaran la relación con el Señor. En ese proceso, el cristianismo superficial, sin base, limitado a las formalidades, quedará expuesto. Incluso, los líderes religiosos no soportarán para siempre una religión inconsistente, vacía, sin la acción real del Espíritu Santo. Pero los fieles de Dios estarán en evidencia porque permanecerán en defensa de aquello que Dios les enseñó y que ellos aceptaron y practicaron. Otros manifestarán una reacción diferente. Al confrontarse con el testimonio de esos fieles, preferirán alejarse oficialmente de una creencia que ya no significa mucho para ellos. Las pruebas del tiempo del fin mostrarán realmente quién está o no del lado de Dios, de cualquier forma. Eso es en esencia el zarandeo. No es algo que sucede en poco tiempo, sino que lentamente desenmascara al cristiano falso, que solo afirma ser, pero no vive lo que dice creer. Y al mismo tiempo destaca al fiel, que persevera y vence espiritualmente. Ahora, el zarandeo lo encontramos, en la profecía acerca del zarandeo la encontramos en Amós capítulo 9, versículos del 8 al 12. Y dice así: He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Este zarandeo que está hablando aquí habla acerca de la profecía acerca de Israel cuando fue esparcido en todas las naciones. Pero ese mismo zarandeo se va a cumplir en el tiempo del fin. No que se van a esparcir, pero sí van a ser separados los hijos fieles de Dios de los que no son fieles. Sigue diciendo el texto: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Quiénes son los pecadores del pueblo? Los que dicen que no es verdad lo que Dios está diciendo, que va a haber mal, que va a haber una crisis, que va a haber problemas. Y dice, los que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal, aquellos que hablan de paz, 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 pero dice la palabra de Dios, hablarán de paz, paz, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y eso es lo que Dios no quiere que nos suceda a nosotros, que venga sobre nosotros una destrucción sin darnos cuenta. Él quiere avisarnos que va a haber una situación difícil y que no solamente es para que sepamos que va a haber una situación difícil, sino para que nos acerquemos a Él, para que nos pidamos ayuda, para que nos consagremos, porque Él ha prometido ayudarnos a pasar por el medio de estas circunstancias. Y otra cosa es que Él quiere ayudarnos a diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso, para que no seamos engañados. Entonces, por eso ahí dice, no se acercarán los malos, los pecadores del pueblo de Dios son los que dicen, no se acercará el mal ni nos alcanzará. Sigue diciendo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom,
y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿A qué se está refiriendo? A restaurar las ruinas, a restaurar lo que se ha caído. Y en cierta manera está hablando de la ley de Dios, de su ley, que ha sido pisoteada y ha sido derrumbada. Dice que en aquel entonces Él va a levantar esas ruinas, esos portillos y esas ruinas que se han caído. Ustedes recuerdan que en Isaías capítulo 58 habla precisamente de eso. Si nosotros leemos Isaías capítulo 58, vamos a darnos cuenta de que ahí dice que nosotros seremos llamados reparadores de portillos y de calzadas para andar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay otro texto que nos habla acerca del zarandeo también. Ese texto se encuentra en Isaías capítulo 30, versículos 27 y 28. Hay muchos, en la Biblia hay muchas ilustraciones y escenas bíblicas y historias bíblicas que nos ilustran el zarandeo. Y también algunos textos que también se refieren al zarandeo. En Isaías 30, 27, 28 dice aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. Hay dos historias en la Biblia, vamos a tomar de todas las que hay, o las ilustraciones que existen en la Biblia acerca del zarandeo, solamente vamos a tomar dos para conocer dos conceptos acerca del zarandeo. Hay dos tipos de formas de zarandeo. Entonces vamos a ver que en Números capítulo 16, versículos 3 y 12 y versículos 31 y 33, vamos a ver que ahí está la historia de la rebelión de Coré, y yo sé que muchos de ustedes la conocen. Coré era uno de los líderes de la iglesia, del pueblo, que salió de Egipto de la mano de Moisés y de Dios, pues dirigiendo Dios a través de Moisés. Pero llegó un momento en que Coré dijo, pero ¿cómo es posible que sea Moisés el que nos mande, el que nos dirija, el que nos ordene? Aún sabiendo que a través de Moisés fue que Dios trabajó, pero él sintió celos acerca del liderazgo de Moisés y dijo, y entonces se rebeló contra esa orden diciendo que él no en realidad él no estaba siendo guiado por Dios, ni Dios lo había escogido a él para dirigirlos. Entonces, en Números, vamos a ver en Números capítulo 16, versículo 3, dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Bueno, esta es una de las maneras como algunas personas tratan de dividir, y es adulando, halagando al pueblo de Dios, diciendo, ellos son santos, Jehová está en medio de ellos, porque tú tienes que ser el único que los dirija, ellos también son guiados por Dios, algo así por el estilo. Y entonces este concepto de zarandeo es cuando se separa, hay una especie de rebelión en contra de Dios, se rebelan en contra de Dios y empiezan a creerse que ellos son el pueblo de Dios escogido, y empiezan a irse en contra de los que Dios ha escogido realmente. Y Dios permite eso porque es una forma de separar los que no son de Dios con los que son. Entonces, en esta rebelión de Coré, que fue el que lo incitó, habían dos hijos también del pueblo, que eran Datán y Abiram, y entonces Moisés pensó que ellos posiblemente no se habían dejado influenciar negativamente por Coré, y entonces trató de hablar con ellos y los mandó a llamar, pero ellos ya estaban engañados con las palabras que Coré había dicho, y ya había hablado en medio de toda la población, porque antes de que Coré se levantara abiertamente, él había hecho un trabajo silencioso en medio de todas las personas para poder entonces ser seguido o que aceptaran lo que le estaba diciendo. Entonces dice que en el versículo 12 y 13 de Números 16 dice que y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram para hablar con ellos, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá.
Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Miren cómo está diciendo aquí Datán y Abirán, están diciendo que ellos estaban comiendo leche y miel en Egipto, cuando en realidad en Egipto ellos estaban esclavizados, pero ahí es donde podemos ver cómo el engaño toma a las personas y les hace ver algo diferente a lo que realmente es la realidad. Cuando se vieron en el desierto, a pesar de que habían visto todos los poderes de Dios y cómo Dios se manifestó delante de ellos, abriendo el mar rojo y proveyendo lo que necesitaban, ellos pensaron que en Egipto tenían mejores cosas y anhelaron estar en Egipto. Sigue diciendo el texto, y aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea, ya más adelante cuando Moisés les dice a ellos que iba a probar si realmente Dios estaba con él o con ellos, dice que aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea, Coré, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Esta fue la manera como Dios zarandeó a ese pueblo y separó a los que eran rebeldes y a los que no estaban realmente confiados, no confiaban realmente en Dios, ni tampoco de que Dios había enviado a Moisés y Aarón para guiarlos a ellos. Murieron tragados por la tierra. Vamos a leer lo que dice en una carta de 15 de 1892, Elena White dice así: la historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que sucedió allá va a seguir sucediendo. Van a haber personas, líderes que se levantarán en contra de la iglesia, de la organización, que van a hacer, van a decir cosas bonitas al pueblo, o van a tratar de convencerlos de que se salgan de él, o que el pueblo de Dios o la iglesia está errada, y entonces se van a levantar contra ellos. Pero dice, ¿quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos, y tener mucho cuidado con respecto a esto. ¿Por qué? Porque la única manera de que nosotros podamos entender o saber o discernir quiénes son engañadores o quiénes no están en la verdad es solamente estudiando la palabra de Dios, conociendo a Dios, para saber si la persona que está hablando habla verdad. Aún nosotros podemos tener a líderes en la iglesia que hablan bonito, pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no sabremos si lo que esa persona está diciendo es correcto o no es correcto. Así que cada uno debe hacer la obra personal de estudio y de consagración. Vamos a ver entonces lo que dice la otra historia y el otro concepto de zarandeo que vamos a conocer. Y es que Dios también zarandea para sacar a un lado las personas que son fieles, su pueblo fiel. Y una ilustración para ello se encuentra en Jueces capítulo 7, versículos 4 al 6, donde habla acerca de que Gedeón iba a pelear contra los madianitas. Y entonces cuando fue a pelear contra ellos, habían 32,000 hombres del pueblo de Dios que iban a pelear contra ellos. Pero Dios decidió que iba a ser un zarandeo. ¿Por qué? La razón por la que él no iba a tomar todo ese ejército para acabar con los madianitas se encuentra en el versículo 2 y dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea que esta es una de las formas como Dios nos enseña, que muchas veces nosotros queremos hacer cosas grandes, queremos hacer cosas proyectadas a muchas personas, cosas por el estilo, pero en cierta forma eso hace de que posiblemente nos alabemos a nosotros mismos. Y digamos, mira, todo lo que hicimos por lo que tenemos. Entonces Dios dice, no, con poquito
tú lo vas a lograr, pero solamente para demostrar que con ese poquito, aunque pensabas que no se iba a poder hacer, lo hiciste porque Dios está a cargo de eso. Acuérdense, hermanos, el texto se encuentra en Salmo 127, versículo 1 y en adelante. Escuchen lo que dice allí. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea que si nosotros no hacemos las cosas con Dios, es en vano lo que nos afanamos para hacerlas. Así que entonces, hablando acerca de esta historia, vamos a ver lo que dice Jueces, capítulo 7, versículo 4 al 6. Dice así, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De 32,000 hombres que habían, al principio Dios dijo, diles a todos los que tengan miedo, a todos los que no quieran ir a la guerra, que se vuelvan para sus casas. Y de esos 32,000 se fueron 22,000 para las casas porque tenían temor de los maniaditas. Y en esta prueba solamente quedaron 300. Y dijo Dios que con esos 300 iba a destruir a los maniaditas. En el comentario bíblico adventista dice lo siguiente acerca de este texto, que es el por qué Dios hizo este zarandeo. Escuchen. El zarandeo había servido para eliminar a los que se habían manchado con la idolatría y para apartar a los hombres de valor y fe, cuya confianza en Dios no había sido viciada por el culto y las prácticas de la idolatría. Tenían la fe necesaria para creer que si Dios estaba con ellos, podrían tener éxito aunque fueran pocos. O sea que esa fue la razón y ese es un concepto, otro concepto, pues, lo que estábamos diciendo del zarandeo, dos aspectos del zarandeo. El aspecto donde se sacan los que se rebelan, los que no están con Dios y que dicen ser pueblo de Dios, pero no están con Dios, son desarraigados. Pero el otro concepto es que Dios separa a los buenos para con ellos hacer lo que necesita hacer porque son fieles, no tienen ídolos, no están contaminados con cosas del mundo y son fieles a Dios y entonces son llevados para ser usados por Dios en sus obras. Ahora entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver cuáles son las causas que hacen que el zarandeo suceda. La primera causa, que ya lo habíamos dicho antes, una de la causa que atrae el zarandeo es la persecución desde fuera de la iglesia. La persecución desde fuera de la iglesia está hablando desde la pequeña tribulación que va a haber. Esa tribulación, ese pequeño tiempo de angustia, ese tiempo es el que hace que haya un zarandeo en el pueblo de Dios. Eso lo vamos a leer, lo vamos a poder leer en El conflicto de los siglos, página 665 y 666. También lo podemos encontrar en Testimonios tomo 5, página 81. Escuchen lo que dice. No está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. Se propugnará la marca de la bestia sobre nosotros, aquellos que han cedido paso a paso a las demandas del mundo y se han conformado a sus costumbres. No les resultará difícil ceder a las autoridades antes que someterse al escarnio, los insultos, la amenaza de prisión y de muerte. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. ¿Okay? Ahí estamos viendo entonces que está hablando del pequeño tiempo de angustia que es el que va a traer zarandeo. Otra causa que trae zarandeo son doctrinas erróneas dentro de la iglesia.
Testimonios para los ministros, página 112, dice, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. En el tiempo donde se va a presentar, se va a cumplir la profecía del zarandeo, en ese tiempo va a ser mucho más fuerte todas estas cosas. Por ejemplo, como el de meterse falsas doctrinas a la iglesia, que vienen de afuera. Y los hermanos que no están afianzados, que no han estudiado, que no conocen las doctrinas bíblicas, claramente van a ser engañados y van a ser seducidos por estas teorías y van a ser sacados de la iglesia o en cierta forma del pueblo de Dios, se van a separar. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar de que eso que están aprendiendo, que están enseñando, que aprendieron por fuera o que se dejaron llevar, son cosas que no son verdaderas. Otra causa que hace que el zarandeo se produzca es la mundanalidad prevaleciente causada por no haber experimentado el amor de la verdad o no haber sido santificados por la obediencia a la verdad. En el conflicto de los siglos, vamos a ver lo que dice. Primero que todo, en Testimonios, tomo 6, página 401, dice, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán embaucados por los engaños del enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. En el conflicto de los siglos, página 666, dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Esa es una de las causas. ¿Cuál? El que no experimentaron el amor de la verdad, no fueron santificados por la obediencia a la verdad, sino que estuvieron allí profesando cristiandad, pero no lo hicieron. Otra es la resistencia al directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. El testimonio fiel a la iglesia de la Odisea es que Jesús, que es el testigo fiel, le dice a la Odisea, o nosotros que somos la iglesia del tiempo de la Odisea, en nuestro estado, y muchos no les gusta que les hablen de esa forma. Mire lo que dice aquí en el versículo 14 en adelante, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el testimonio del testigo fiel. Y a las personas no les gusta que les digan eso. Hay muchas personas que les gusta solamente que les alaben el oído, así como cuando Coré habló al pueblo, hablarles bonito. Entonces, ay, sí, a eso sí, está muy bonito todo. Pero cuando se les dice que te crees rico, pero no eres rico, eres pobre. Que crees que no tienes necesidad de nada, pero no, sí, eres ciego y desnudo y estás necesitado. Y si nosotros no sentimos nuestra necesidad y si no aceptamos el consejo, entonces vamos a quedarnos en nuestros errores. Vamos a escuchen lo que dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61, acerca de esto. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. O sea que va a darse este mensaje, este testimonio se va a dar directamente y muchos no lo van a aceptar. Y por eso entonces se van a sentir mal. Dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Ese es uno de las causas del zarandeo. Otra causa del zarandeo es el rechazo
específico de la doctrina del santuario, que implica el significado del juicio previo al advenimiento y a la relación entre el santuario purificado y la gente purificada. Esto es una de las cosas que estamos empezando a ver ahora, pero que se va a intensificar en el tiempo en que se produzca el zarandeo profético. ¿Cuál? El que habrán muchas personas que van a negar la existencia del santuario. Pero sobre todo, aquí dice el significado que implica, oiga bien, que implica el significado del juicio previo. ¿Cuál es ese juicio previo? El juicio que nosotros enseñamos que es el juicio investigador. En uno de los temas que vamos a tratar en esta serie, vamos a ver acerca del juicio investigador. Y en ese tema vamos a aclarar un punto que se está presentando. Dice que este va a ser uno de los puntos del zarandeo. O sea, el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Eso se encuentra en todos los textos que tengo aquí escritos, el evangelismo, en los conflictos de los siglos, la tribuna general y joya de los testimonios. Otra causa que va a producir el zarandeo es el rechazo del ministerio de Elena de White. O sea que muchos se van a ir en contra de los testimonios, en contra del espíritu de profecía, diciendo que no fue escrito por ella o diciendo que no es verdad, que solamente la Biblia y solamente la Biblia. Sí, nosotros aprendemos de la Biblia y solamente la Biblia, y nosotros podríamos enseñar todos estos temas solamente con la Biblia, porque están ahí escritos, pero el espíritu de profecía aumenta la visión de lo que enseña la Biblia. El espíritu de profecía no está en contra de las enseñanzas bíblicas. Es más, lo que hace el espíritu de profecía es afianzar el conocimiento y esas doctrinas bíblicas. Por eso nosotros utilizamos los textos bíblicos para hablar del tema, pero apoyamos esos textos bíblicos con los textos del Espíritu de Profecía y no contradice en ningún momento esas doctrinas que están en la Biblia. Por ejemplo, el sábado, nosotros podemos encontrar en muchas partes de la Biblia, desde el principio hasta el fin, el concepto del sábado como día de reposo y como día que Dios apartó para guardar. Y entonces, cuando vamos al espíritu de profecía, podemos ver que afianza ese conocimiento y da mayor luz acerca de ello, utilizando textos más mayores que nos ayudan a comprender mejor el tema. Entonces podemos utilizarlos para enseñar y para afianzar nuestro conocimiento acerca de esas doctrinas. En Testimonios para los Testimonios, tomo 4, página 211, dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y eso lo hemos estado viendo desde ahora. Estamos viendo cómo muchas personas se han levantado en contra de los escritos del espíritu de profecía. Otra causa por la que se producirá el zarandeo: apostasías entre dirigentes de la iglesia. Habrán apostasías entre dirigentes de la iglesia, y eso lo hemos visto también, las apostasías que han habido entre los dirigentes de la iglesia. Dirigentes que se han salido o que han sido sancionados porque empiezan a poner fechas, o porque empiezan a hablar de cosas que no son bíblicas o que se van más allá de lo que la iglesia ha enseñado, y entonces apostatan. Dice en la Review General del 11 de septiembre de 1888 y en Patriarcas y Profetas, página 379, lo siguiente: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Esto dice Profetas y Reyes, página 140. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo para que puedan vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Eso es lo que va a suceder y se verá mucho más adelante. Otra causa es apostasías de ministros que han predicado falsas doctrinas. En Eventos de los Últimos Días, página 183, y Mensajes Selectos, tomo 3, página 439, dice: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros,
pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Otra cosa que veremos en la cuestión del zarandeo es que la iglesia parecerá estar a punto de caer. Pero no va a ser así. Y dice así en Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados. Tamizados significa zarandeados. O sea que a pesar de que va a haber un fuerte zarandeo, la iglesia continuará en pie porque van a haber muchos hermanos que son fieles y que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dice así, sigue diciendo, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. O sea, que es algo que tiene que suceder. Un número impresionante de miembros de la iglesia se alejarán. Escuchen, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Esto se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 480. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Conflicto de los siglos, página 666. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Nuevos conversos tomarán el lugar de los apóstatas. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 224. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la palabra por primera vez. Estos son los que van a, en la parábola de la 11ª hora, van a venir a raíz del fuerte pregón. Ya hemos visto que los eventos van uno causando al otro, o sea que la pequeña tribulación es la causante del zarandeo, y después del zarandeo viene la lluvia tardía, y la lluvia tardía va a dar fuerza para el fuerte pregón. El fuerte pregón es el llamado, el último llamado a todos a salir. Entonces el zarandeo saca a los que no son fieles, y el fuerte pregón llama a los que van a reemplazar a los que no estuvieron asidos a la verdad cuando estaban en el pueblo. Y por último, la preparación para la crisis abarca el desarrollo de hábitos de entusiasmo, valor y lealtad. Que escuchemos lo que dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Entonces, mis hermanos, estas son las causas que van a provocar el zarandeo en el tiempo del fin. Son las causas que van a provocar eso. Entonces, ya para terminar, vamos a leer algunos textos bíblicos y algunos textos del Espíritu de Profecía que es lo que nos recomienda a nosotros como hijos de Dios para que no caigamos en este punto de ser zarandeados y ser sacados del pueblo de Dios. Dice en Testimonios para los Ministros, página 163. El apóstol exhorta a los hermanos con estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sigue diciendo, oh, qué día está delante de nosotros. ¿Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios? Los injustos serán encontrados entre los justos. Los que tienen gran luz y no han andado en ella tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras de Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que necesitaba estar constantemente consciente de la necesidad de estar al lado de Dios, porque aún él siendo heraldo, como lo dice ahí, podía ser eliminado si se descuidaba de su vida espiritual. Y dice en Testimonios para la Iglesia, página 580, dice, pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. O sea que en el zarandeo es cuando nos damos cuenta realmente cuán fuerte estamos, cuán fuertes somos para resistir los tiempos que después van a venir. Y por último, sigue diciendo, las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. El aventador es una especie de tenedor grande que se utiliza para levantar la paja del grano y tirarla al aire, y entonces el viento se llevaba la paja y el grano caía al suelo. Eso es lo que se llama el aventador. Entonces dice que el Señor se manifestará y que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. Esto que está diciendo aquí el Espíritu de Profecía se refiere cuando Juan el Bautista habló acerca de Dios. Ustedes saben que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, para que viniese a Jesús, como lo estamos haciendo nosotros ahora, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino para la primera venida de Cristo cuando se encarnó. Y él dice en Mateo 3:12, pero yo quiero leerles el texto anterior al 12, que no lo tengo en la pantalla, pero se los voy a leer aquí y escuchen lo que dice. Juan el Bautista dice así en el 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se está refiriendo al Pentecostés. Pero además de eso dice el 12, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que Cristo es quien tiene el aventador en su mano y Cristo es el que va a hacer el zarandeo. ¿Por qué? Porque Él necesita limpiar a su pueblo de la paja. Y dice el texto que cuando Él aviente la paja hacia arriba, la lancia hacia arriba, el viento se la llevará y entonces el grano será tomado aparte y será puesto en su granero, pero la paja será quemada para siempre. Esperemos, hermanos, entonces que nosotros seamos parte del trigo, que seamos recogidos en el granero de Dios y que podamos morar con Él para siempre. Que el Señor te haya bendecido en esta noche, en este día.